Bien, buenas tardes. En esta oportunidad nos encontramos con la doctora, con la doctora Victoria Espinosa Santos. Ella es miembro de la Academia Chilena de la Lengua. Y en esta ocasión vamos a conversar un poco sobre el panorama contemporáneo de la lingüística y la literatura en Chile. Victoria Espinosa Santos es miembro de la Academia Chilena de la Lengua desde 1996 y es doctora en Ciencias Humanas, con mención en Lingüística. Años anteriores fue miembro de la Junta Directiva de la Universidad de la Frontera, Araucanía, Chile, y vicerrectora académica de la Universidad de Tarapacá, Arica, Chile. Durante su carrera profesional se ha dedicado al estudio del español y las lenguas indígenas de Chile, por lo que muchos de sus trabajos se enfocan en las variaciones lingüísticas, discursivas, dialectales, fonológicas, diastráticas. Y entre sus aportes se encuentran los siguientes textos: la variación diastrática, un tipo de diferenciación interna, considerada en el Atlas Lingüístico de la provincia de Parinacota, ALPA, 1992. Otro de sus textos es El español hablado en la provincia de Parinacota, 1996. Otro texto más es La competencia fonológica como índice de bilingüismo, el caso del aymara infantil en la provincia de Parinacota, 1998. Análisis crítico de un discurso en la variedad del español andino, 1999, y el aymara en la región de Arica y Parinacota, año 2009. Asimismo fue investigadora del Atlas Lingüístico y Etnográfico de Chile por regiones, editado por Alech 2009. Muy bien, vamos a empezar entonces con la pregunta. La primera es, ¿cómo surgió su interés por el estudio de las lenguas del español y el aymara en Chile? Buenas tardes, señor Delgado. Bueno, mi interés por el estudio de las lenguas y por la lingüística surgió mientras yo vivía en Arica e ingresé siendo joven a la Universidad de Chile a estudiar pedagogía en castellano. Ahí yo aprendí sobre las lenguas, me empecé a observar y a escuchar lo que ocurría en Arica y me llamó a mí la atención las diferencias que había, sobre todo en el léxico que se usaba en Arica con respecto al léxico de Santiago, que es el lugar donde yo nací, donde estoy actualmente. Y desde esa perspectiva me interesé en averiguar por qué estas diferencias. En la investigación uno descubre inmediatamente que muchas de las palabras que se usan en Arica y que no se conocen en otras partes provienen de las lenguas aymara o quechua. Que sea del quechua no es ninguna novedad porque el quechua en el español de Chile está en todo Chile y de hecho es la lengua indígena que más ha aportado al español de Chile, entre las lenguas indígenas. Pero, por ejemplo, hay una palabra muy común en Arica, que es la talla. La talla es lo que en Santiago se denomina un chupete helado, un trozo de dulce, ¿no? de hielo para comer. Y si uno va a la Aymara, y también debe ser, yo no sé mucho del quechua, puedo asegurar que en Aymara sí significa trozo de hielo precisamente. Entonces, uno se maravilla de esas cosas tan interesantes, ¿no? Por eso es que yo empecé a dedicarme a analizar y a revisar lo que pasaba allá y me interioricé de las comunidades indígenas. Estuve trabajando en muchos proyectos, tanto en Arica mismo, en la ciudad, como en la provincia de Parinacota, que es una de la provincia más importante de la región de Arica y Parinacota. Muy bien, doctora Espinosa. La siguiente pregunta es, en sus estudios se aprecian distintos enfoques de las lenguas, tales como las variaciones diastráticas. ¿Podría explicarnos en qué consiste este concepto y cómo se desarrolla en Chile? En realidad yo tendría que darle el contexto, ¿no? Las lenguas, todas las lenguas del mundo varían, varían en varios aspectos, ¿no? Y estas variaciones han sido clasificadas por los distintos lingüistas como una manera
de conocerlas y observar mejor sus características, ¿no? La variación, digamos, de las variaciones más conocidas, la variación diacrónica. Todos llevan el prefijo dia porque es a través de, ¿no? Entonces, las lenguas varían a través del tiempo, variación diacrónica. Las lenguas también varían a través del espacio, variación diatópica. Las lenguas varían a través de la diferenciación o el estrato social de las personas que las hablan. Esa es una variación diastrática. Y también las lenguas varían de acuerdo al estilo que tienen las personas de hablar, que eso ya tiene que ver con su educación, su forma de ser, y esa es la variación diafásica. Entonces, cuando uno estudia una lengua, ¿qué aspecto de la lengua estudia? Yo soy principalmente dialectóloga, entonces yo estudio la variación, el uso de la lengua en los distintos espacios. Todas las lenguas del mundo tienen variantes. Entonces, así como el español es una lengua, pero hay un español de España, un español de Perú, un español de Chile, un español de Argentina, etc. Y cada uno de esos, entre todos nosotros reconocemos que tenemos diferencias y son estas variantes. No sé si está eso bien o requiere alguna otra explicación. Listo. La tercera pregunta es, en Latinoamérica, el español es la lengua oficial y predilecta por la mayoría de ciudadanos. ¿De qué manera repercute esa catalogación con el resto de lenguas originarias, como las indígenas? Bien, yo no diría que es la lengua predilecta, ¿no? Es la lengua que han designado como lengua oficial en los países. Es decir, el hecho que se hable español es porque la comunidad prácticamente que no tiene como lengua materna el español, las personas que hablan otra lengua, la lengua originaria de su lugar, tienen que aprender español si tienen que comunicarse en términos, digamos, oficiales y técnicos, ya sea con el médico, con asuntos, digamos, de ciudadanía, con asuntos de salud, es decir, porque el ambiente ahí es un ambiente en que se habla en la lengua española. Entonces, esto no depende ni de la lengua española, que muchos prefieren llamar lengua castellana, donde se originó, es española porque fue nombrada como lengua oficial del país, de España. Nosotros en Chile tenemos como lengua oficial el español también, entonces todo lo que se escribe en aspectos judiciales, de salud, de política, de economía, todo se escribe en español. Y hoy día hay una especie de revitalización que ojalá tenga algún resultado, ¿no? Pero no es que la comunidad decida qué lengua hablar. La comunidad que tiene una lengua que no es la lengua imperante desde el punto de vista oficial político, finalmente empieza a relegar su lengua materna al espacio familiar, al espacio al que está circunscrito, con quienes puede hablar esa lengua. Entonces, eso, claro, no es bueno para las lenguas originarias porque finalmente se van perdiendo. Finalmente, los padres deciden que los hijos mejor no aprendan la lengua materna de ellos porque va a ser un obstáculo en la vida de los niños en el futuro. Entonces, preferible que sea como todos y que cuando va a una consulta de algún tipo de especialidad, de alguna necesidad de conversación oficial, es preferible para los padres pensando en sus hijos que manejen la lengua oficial. Eso es. Bien. Doctora Espinosa, ¿de qué manera la Academia Chilena de la Lengua contribuye a la preservación de las distintas lenguas locales?
Mire, en el tiempo desde que yo conozco la Academia de la Lengua, vamos a hablar en general, eh, antiguamente, de hecho, no había lingüistas en la academia, había literatos fundamentalmente. Los lingüistas fueron siendo incorporados en el siglo XX. Usted sabe que la academia viene desde el año 1700, exactamente el año no lo recuerdo, pero desde ese tiempo eran los literatos los que conformaban la academia porque se les consideraba que eran las personas que conocían y hablaban mejor la lengua, el español. Pero estos criterios eran fundamentalmente criterios normativos, ¿no? Hoy en día la academia trabaja con criterios más científicos, es decir, reconociendo que todas las lenguas varían, que hay una variación. Lo que realmente se hace hoy día, el enfoque es la lengua que se usa en cada lugar, es decir, hoy día se reconocen las diferencias entre lo que se habla en Puerto Rico, lo que se habla en Costa Rica, lo que se habla en Cuba, lo que se habla en Chile. De hecho, todo lo que se habla en América, donde se habla español, y por eso hay un diccionario de americanismos. Y ahí uno ve realmente todas las variaciones y los encuentros y desencuentros que son muy interesantes entre las distintas variaciones del español de América. El español de América como tema ha sido muy estudiado también. Y por otro lado, que nosotros observamos con mucha, digamos, no sé si decir alegría, pero realmente es una tranquilidad que hoy día en la misma España se reconoce que hay variaciones en las formas de hablar. Todos saben que no es lo mismo el habla de Madrid que el habla de Barcelona o el habla de Andalucía. También hoy día se reconoce que el habla del español de América es un habla que deriva de quienes vinieron de la región de donde vinieron, de Andalucía. Quienes hablan en Islas Canarias el español es un español más parecido al español de América que al español de España. Entonces, hoy día se registra en el diccionario cuando estamos registrando palabras y cuando pertenecen o son originarias de una región, se habla de peruanismo, chilenismo, argentinismo y andalucismo, castellanismos, o si no, españolismos, cuando se habla en toda España y no en América. Entonces, esto lo resumo con la mirada de hoy, es lo que en realidad ocurre con las lenguas y especialmente lo que en realidad ocurre con la lengua que llamamos española en, en América y en España y también en Filipinas, ¿no? Es un enfoque más científico. Eso sería. Si desea consultarme algo más, puede hacerlo. Un rato. Sí. Sí, bueno, más que nada respondió a la pregunta, ¿no? De la preservación de las lenguas. ¿No? Era importante más que nada saber cuál era la función, ¿no? Es decir, la interacción que tenía la Academia Chilena de la Lengua con respecto a la sociedad, ¿no? Y la lingüística que se maneja interiormente, ¿no? Yo, por ejemplo, soy de la carrera de literatura y también he visto cómo autores, ¿no? Escritores conforman también esta comunidad, ¿no? Como Vargas Llosa, Sí, ¿no? En sí, sí, por España. supuesto. Uh-huh. Margollosa pertenece a la Academia Española Sí, de la Lengua. Hoy día las academias están agrupadas en lo que se llama la SALE, la Asociación de Academias de la Lengua Española. sí. Por Igual ejemplo, tiene acá, su centro en Madrid. sí, por ejemplo, acá en Perú el presidente de la Academia de la Lengua Española es Marco Marto, que también es poeta, ¿no? Y Sí, también hay otras academias en las que quienes representan son los escritores, ¿no? Es lo que pude estar investigando un poco. sí, sí, Escritores, lingüistas, incluso hay personalidades que son de otras carreras, de ingeniería, he visto también que
Sí, sí, de hecho, eso le iba a decir yo a propósito de la siguiente pregunta, ¿no? Que hay literatos, o sea, fundamentalmente eran poetas y escritores, pero hoy día hay poetas, escritores, hay ensayistas, hay periodistas y lingüistas, pero el número más grande está entre los escritores, poetas y lingüistas. Claro. Yo pienso que esa formación interdisciplinaria es buena y contribuye también al Por perfeccionamiento de la supuesto. lengua, porque a veces muchos de los escritores no son muy especialistas con temas de lingüística, ¿no? Y viceversa. No, pues, de hecho no, o sea, hoy día claramente se reconoce, eh, pueden colaborar desde la perspectiva del conocimiento de la lengua, eh, pero, pero en términos de uso de la lengua y no de, digamos, de conocer la estructura de la lengua. Muy bien. Entonces, paso a la quinta pregunta. Es un poco larga la pregunta, pero igual. Dice, las palabras se van actualizando en su grafía conforme transcurre el tiempo. La Real Academia Española siempre está atenta a estos cambios y publica diccionarios, manuales y enciclopedias en los que se aprecian estas variaciones. Muchas de esas no son compatibles con otros países de habla hispana, es decir, el uso del lenguaje está supeditado a un determinado territorio. Por ejemplo, la RAE propone que una de las asociaciones de pudín, en este caso puse una palabra Sí, de, sí, sí, un ejemplo. de- una de las acepciones de pudín hace referencia a lo que en Perú se conoce más bien como budín, un postre dulce hecho sobre la base de pan, leche y azúcar. Mientras que este segundo significante, es decir, la palabra budín, no alude al mismo en el diccionario, sino a una comida salada. Un caso similar sucede con la tildación opcional de la palabra vídeo o solo, ¿no? Ujú. Frente a esta oportunidad para elegir entre una palabra y otra, considera que una mala interpretación o una mala adaptación de las palabras en determinados países podría generar una descompensación léxica o lingüística. Bueno, en realidad, perdón, primero le tendría que decir, no es una variación de la grafía, es una variación léxica, que es la variación más común entre las variaciones de las lenguas, ¿no? La incorporación y también la desaparición de palabras nuevas y la variación que hay de un lugar a otro entre las distintas palabras. La, la academia todos los años incorpora nuevas palabras al diccionario, palabras que luego de un tiempo de uso en una región eh, o a nivel que traspasa las fronteras de, digamos, de un país de habla hispana, eh, pregunta a las comisiones de lexicografía de los distintos países si se usa en el país y sugiere una definición. Ese es un trabajo que nosotros tenemos todos los meses, lo recibimos en marzo o abril y tenemos que entregarlo dentro de un mes. Como comisión trabajamos entonces, ¿se usa o no se usa en el país? En qué niveles se usa? O sea, ¿en qué estratos socioculturales se usa? Y si es exactamente como lo propone o tiene alguna variación en su forma de pronunciación. Y por lo tanto ahí sí habría en su grafía habría una variación. Entonces, ese trabajo este año fue bastante abundante porque además, junto con eso, está cambiando un poco la ideología del diccionario en el sentido de incorporar una gran cantidad de palabras que son variantes de palabras usadas en la lengua española en España y que no habían sido recogidas en los distintos países. Así es que eso es, digamos, el procedimiento, ¿no? De todas maneras es un procedimiento que es apoyado por profesionales que estudian lexicografía y lexicología, es decir, tanto el estudio como el trabajo práctico de la incorporación de palabras a los diccionarios. Eh,
todo esto tiene técnicas de trabajo. Hay una gran comisión que está en España, el Instituto de Lexicografía, y nosotros trabajamos aquí, digamos, aparte del trabajo que nos pide la academia como unidad total del mundo de habla hispana, eh, también nosotros tenemos trabajos particulares como Academia Chilena, y los tiene cada una de las academias. Por ejemplo, un diccionario de chilenismos, estamos revisando el diccionario de la lengua española actual porque se está trasladando a un sistema eh, online. Entonces estamos revisando todas las palabras porque hay muchas palabras que están en el diccionario que dice que se usan en Perú, en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, y también se usan en Chile, pero no dice que se usan en Chile. Entonces nosotros estamos tratando que reconozcan que también es un chilenismo. Y lo mismo hacen los distintos países revisando todas las palabras para ver si están bien los ingresos, corrigiendo. Es un trabajo muy interesante y es tremendamente dinámico. La lengua es casi un organismo que crece, se transforma, hay palabras que mueren, otras que nacen, eh, un trabajo y además que refleja quiénes somos. Así que es bien bonito en ese sentido también. Eso es. Terminamos con la sexta pregunta. Para Perfecto. concluir, Gabriela Mistral y Pablo Neruda son dos referentes primordiales de la literatura chilena. Sus aportes han sido valorados y homenajeados, tanto así que la Academia Sueca les otorgó el Premio Nobel de Literatura, ¿no?, en 1945 y 1971. Frente a ello, ¿cómo la Academia Chilena de la Lengua promueve la preservación y la difusión de los escritores? Bien, bueno, los escritores forman parte de la Academia Chilena de la Lengua, quizás los escritores más destacados, ¿no? Han sido incorporados, entre ellos le puedo mencionar a Matías Rafide, Oscar Hahn, perteneció Roque Esteban Escarpa, y muchos otros escritores que ya no están entre nosotros, escritores reconocidos, premios nacionales de literatura. La academia, el hecho de pertenecer a la Academia Chilena de la Lengua, un escritor, ya significa un tipo de promoción, ¿no? Pero la academia en sí no hace ninguna acción en particular para promocionar a los escritores y poetas. Eh, Está en la academia porque ya es una persona reconocida y destacada por sus creaciones. Entonces no hace labor de difusión de personas, de creadores, la academia en realidad. ¿Mm? No sé yo si eso responde a su pregunta o quisiera profundizar. Bueno, yo lo más que nada tenía esa consulta porque, por ejemplo, veía que desde la Real Academia hacían reediciones, ¿no?, de los autores clásicos, ¿no?, como, por Así, ejemplo, Rayuela, ¿no?, La ciudad y los perros, sí, sí, incluso sí, ediciones del Quijote, ¿no? Entonces, sí, sí. pensé que quizás No la es, no academia es, tenía... claro, no es el propósito digamos, promocionar a los autores, sino reeditar grandes obras maestras de la literatura en lengua española. Entonces, efectivamente, cada, eh, hay distintos tipos de publicaciones en la academia y una de ellas es la reedición de obras famosas. Así como reeditan obras de escritores, también reeditan algunas obras famosas que son de temáticas de lingüística. ¿Mm? Porque realmente lo merecen, ¿no? Por ejemplo, también las obras de Borges. Eso fue en el Congreso de Sevilla el año 2019,
que se entregaron las obras de Borges, o antes creo, pero cada vez que hay un congreso se entrega una reedición de una obra de un autor reconocido. ¿Mm? Muy bien, doctora Espinosa. Eh, ya con eso daríamos por finalizada la entrevista, ¿no? Agradezco nuevamente su tiempo, ¿no? Su buen No, trato para poder contribuir, ¿no? A conocer un poco más sobre la función de la Academia de la Lengua y la relación con la Real Academia. Y sí, me también, pareció muy interesante su trabajo realmente. Va a haber prontamente un congreso en Perú de la Asociación de Academias. ¿Sabía usted? Ahora va a ser va a ser por Zoom, en línea, no va a ser presencial. Así que yo creo que ahí es probable que pueda participar más gente, ¿no? mm, Pero es Arequipa era la sede, porque esto ah, ya. se pensó antes de la pandemia, y como igual va a ser desde Arequipa, pero lamentablemente no vamos a poder ir, que hubiera sido muy lindo, ¿no? Claro. Ujú. Sí, estoy viviendo ahorita en Lima, en la capital. Ajá, ya. Bueno, ahí está la Universidad San Marcos, ¿no? De ella se han formado bastantes escritores conocidos, ¿no? Está Vargas Llosa, Sí, sí, también Alfredo Bryce, Marco Marcos también está ahí, ¿no? sí, sí. Hay una buena formación literaria. Entonces, Por supuesto, y tienen antiguos escritores como Ciro Alegría, por ejemplo, César Vallejos, poeta, eh, uf, maravilloso. claro, y más que nada, las lecturas que nos mandan a leer, ¿no? Los trabajos teóricos, me parece Ujú, que son referentes que usan en todas las universidades del mundo, ¿no? La parte teórica, Gerald Ginet, Walter ujú. Benjamin, ¿no? La parte sociológica, incluso la parte lingüística, ¿no? Greimas, Ya, y otros autores que me parece que se manejan, ¿no? A nivel sí, global, ¿no? Entonces, por allí que surge un interés, ¿no? Temas en común que se puedan empezar a compartir con otras personalidades, ¿no? Como usted que estaba leyendo también sus aportes a la lingüística chilena, ¿no? Y bueno, reitero nuevamente mis agradecimientos, ¿no? Por su contribución y ya estaremos en no, contacto más adelante para cuando se publique este artículo. encantada y agradecida también de la entrevista. Quiero una nota al margen, no sé si puedo decirla, recibí una invitación de LinkedIn, yo ya no participo en el LinkedIn hace mucho tiempo, Ya, así es que de hecho no he hecho el ejercicio de retirarme, pero la verdad es que se ha transformado en muchas cosas hoy día, así es que no, por eso no, ya no tengo tiempo, sinceramente. ya. Sí, lo ¿Ya? vamos a proponer. Muchas gracias, Ya, mamá. que esté bien. Ya, Adiós. hasta luego.